me vais a permitir que hable sin micro si me oís. Si se oye bien, Sí. yo lo prefiero porque me da más libertad el poder tener en una mano este salvador que tener las dos ocupadas con el micro. En primer lugar, me presentaré. Yo me llamo Jordi Millà y Sánchez y estoy muy orgulloso de este segundo apellido que forma parte de los 24 primeros, como decía la compañera. Mis padres nacieron aquí, pero mis abuelos son de Murcia. Se llamaban Sánchez, Heredia, Egea, o sea que tengo sangre gitana. De alguna manera estoy muy orgulloso de ello y lo quiero hacer valer por una razón muy sencilla, porque yo también he vivido en mi casa lo que era la inmigración. Yo he visto a mi abuela con 50 años querer volver a su Alumbre, su Cartagena original, y hasta los 50 años no pudo ni siquiera salir de Barcelona. Por tanto, yo he vivido en casa lo que para muchos ha sido la angustia de la inmigración, por mucho que la he podido heredar, la he podido transformar, y como ha dicho ahora muy bien Ana, la evolución de este país nos ha permitido a todos que podamos ir más allá. Esta evolución mía me llevó en su momento, yo también estudié en escuelas franquistas, en escuelas de la Falange, en un instituto sindical Virgen de la Merced, que todos hemos tenido un pasado oscuro. ¿No se sé? Bien, ¿se oye ahora? Sí, sí. Bien. En cualquier caso, toda esta evolución me llevó a que yo he sido siempre muy catalanista, pero yo no era independentista. Hace 3 años que decidí ponerme en marcha porque vi que había una serie de irregularidades que no me parecían correctas, y como por mi profesión y por mi dedicación tenía conocimientos que me permitían hacerlo, me metí en el Cercle Català de Negocis, que es una institución, una entidad, una asociación, que tampoco somos de ningún partido político, somos transversales, no recibimos ningún tipo de subvención de nadie y todo lo pagamos de nuestro bolsillo. Lo quiero dejar claro para que nadie diga que aquí venimos subvencionados por nadie, en absoluto. El Cercle Català de Negocis empezó a hacer estudios hace 5 años cuando se publicaron las balanzas fiscales, y a partir de entonces ha ido, digamos, por pueblo, a todos los pueblos de Cataluña, explicando cuáles son las razones económicas de nuestra persistencia, con la conclusión de que solo con un Estado propio lograríamos tener una viabilidad económica como Dios manda. Estos estudios no se podían publicar en la tele, en la radio o en la prensa, por tanto hemos ido pueblo por pueblo y con orgullo puedo decir que hemos hecho más de 800 actos en todo Cataluña, de los cuales 600 y pico me he encargado de organizarlos yo mismo. Por tanto, lo que os voy a pasar aquí son unas cuantas transparencias, unas cuantas explicaciones gráficas para que podamos ver algo de lo que hemos ido estudiando. Muy poco, porque si no también Eduardo me va a poner la campanilla y me hará cortar rápidamente. En primer lugar, deciros que hay que estudiar un poco, saber cuáles son las razones verdaderas y las causas de la crisis. Tanto hemos hablado de crisis, pero hay que ver que es cierto que en un determinado periodo, del 2001 al 2008, el Producto Interior Bruto, esa palabrota que utilizan los economistas para hablar de la riqueza de un país, todo lo que un país es capaz de generar, de vender, de construir, de servir, de exportar, eso es el Producto Interior Bruto, el PIB, creció espectacularmente, de 680.000 millones a más de 1 billón. Esto es un crecimiento brutal, enorme, fantástico. Tanto es así que esto se dio en llamar el milagro español. Esto fue un milagro. Poder conseguir esto realmente era un milagro. De tal manera que esto hay que saber de dónde vino el milagro. El milagro vino porque el señor Aznar cambió la ley y todo aquello que se podía pisar se convirtió en edificable. Se hizo un acuerdo, un gran acuerdo, la banca, la industria del tocho, los políticos, las oligarquías financieras, y montaron este sistema de construcción masiva, y es un arma de destrucción masiva más bien, que no tenía nada de productivo, porque evidentemente mientras estás construyendo sí que mueves terrenos, mueves mano de obra, mueves oficios, mueves transportes, mueves grúas, pero cuando se ha terminado de edificar ya no hay más producción. La obra se terminó y una de dos, o la vendes o ya no sirve para nada lo que has construido. Esto es un poco lo que ocurrió. Lo que sí que es cierto es que en este periodo, evidentemente, el paro, nuestra cifra de paro bajó de más de un 20% a menos de un 10%, que es la que deberíamos tener en una Cataluña estable e independiente. En cualquier caso, es la media que podían tener países similares a nosotros, y es la que alcanzó España en este momento. Esta caída hizo que todo el mundo creyera aquello de España va bien.
Yo creo que nos lo dijeron hasta la saciedad. Yo creo que después de la otra famosa frase de Aznar, que era váyase señor González, es la frase que más le he oído decir. España va bien. Ahora, por cierto, esta semana lo repite el señor Rajoy. Será por herencia. En cualquier caso, luego vino el señor del talante, que no quiere decir el talento, y dijo que superaríamos la renta per cápita de Italia y pasaríamos a la de Francia, porque había una carrera loca, desbocada, por ver quién crecía más de una manera ficticia, de una manera que ahora veis que era una mentira bien organizada. Esto en realidad no era un milagro, esto era un espejismo, era un miratge, por eso la palabra milagro y miratge se parecen tanto. En cualquier caso, este milagro, este espejismo económico, fue lo que trajo la crisis realmente, y vamos a ver de qué modo. Se llegó a decir aquello de crisis. ¿Qué crisis? O sea, que todo un presidente del gobierno y todo un gobierno detrás suyo negara la existencia de una crisis, hombre, se puede ser muy ignorante, pero en ese caso no hay que estar al frente del gobierno. Vamos a ver cómo gestionó el Estado español los recursos cuando había dinero, cuando había fondos, cuando realmente se había crecido. Yo creo que en época de beneficios hay que ver cómo tiene que actuar un buen padre de familia, un buen empresario. Lo que tiene que hacer normalmente, lo lógico es que evidentemente lo muestre. Es decir, se compra un Ferrari, se compra un chalet en Marbella, se compra un buen yate. Evidentemente no tiene ni carnet de conducir coche ni de patrón de barco, pero se lo compra para poder lucir. Después de esto, a lo mejor se comprará pues, una buena moto, una casa en la montaña y si hace falta incluso una avioneta. Evidentemente no hace falta decir que tampoco sabe llevar una avioneta. Pero esto es lo que hace un buen empresario y un buen padre de familia, ¿verdad que sí? Esto se llama en castellano marcar paquete. Esto es un poco lo que hizo el Estado español y vamos a ver en qué cometió errores y lo voy a tener que pasar muy rápidamente y sin mayores datos que mis comentarios. El Estado español se concentró en el turismo y en la construcción. Turismo porque tenemos un gran país que lleva ya 50 años estudiando el turismo y me parece bastante lógico y además esto nos permitía ser aquella Cataluña que Felipe González ya vaticinó diciendo que seríamos una Cataluña de camareros y albañiles. Esto es lo que se pretendía de algún modo porque la construcción llegó a ocupar el 13% de la mano de obra laboral. El 13% de la masa laboral estaba situada en la construcción. Se acaba la construcción, se acaba la mano de obra, se va al paro. El siguiente fue que no se apostó por invertir ni en innovación, ni en investigación, ni en industria. Es decir, la industria bajó al 50% la industrialización del país de la que tenía 20 años atrás. La innovación en absoluto, es decir, aquello de que cuando un país innova, lo que hace es registrar sus patentes. Pues bien, España es en la cola de todos los registros de patentes. Claro que si Unamuno ya decía el siglo pasado aquello de que inventen ellos, no nos tiene que extrañar que estemos a la cola. Pero a la cola quiere decir con un 0,1 frente a países como Finlandia, que tiene un 7,5% de su PIB. Bien, no se incrementó la productividad ni la competitividad. ¿Para qué? No hacía falta. ¿Competitividad qué quiere decir? Que para hacer 1000 piezas necesito 10 personas de un determinado tema, ¿no? Para hacer 2000 tengo que tener 20 personas y para hacer 3000, 30 personas. Parece que es lo correcto, ¿no? Pues no. La competitividad se tiene que mejorar y para hacer 1000 piezas, 10 personas, 2000 piezas, 20 personas, 18 personas, 3000 piezas, 15 personas. Es decir, hay que ir reduciendo el número de personas que trabajan para hacer lo mismo. Pues aquí no. Como venía mano de obra del Magreb, de la Europa Oriental, de Sudamérica, de África, de donde sea, pues aquí se bajaban los salarios, se pagaba en negro y había más gente produciendo de la que hacía falta, más gente para hacer lo mismo. El único país que tiene un retroceso en productividad en esta época es España. Todos los demás crecen y además, curiosamente, los que más crecen son los países que se han independizado recientemente, como Eslovenia, Estonia o Chequia. Bien. Los bajos tipos de interés hicieron que todas las personas, las empresas y el propio Estado se endeudara enormemente, de una forma que ahora veremos más adelante, que realmente es gravosa de verdad. Siguieron entrando, no obstante, grandes cantidades de dinero procedentes de Europa, y ahora lo explicaré en un momento, del mismo modo que se dedicaron enormes cantidades a inversiones faraónicas, de las cuales ya me ha pisado alguna Ana, en cualquier caso, y Eduardo también, porque ya todos estamos en lo mismo, pero hay que recordarlo para que se conozca bien. Y luego se consumió de modo desenfrenado y se creó esa burbuja inmobiliaria que todos conocemos, que hizo que en solo 10 años las viviendas se multiplicaron por 2,7. El precio de las viviendas se multiplicó por 2,7. Esto es una barbaridad, pero vamos a ver de qué modo. Fijaros bien,
Cuando digo que siguieron entrando grandes cantidades de dinero procedentes de los fondos de la Unión Europea, es porque cuando entramos en el 86 en Europa, resulta que como España era un país en vías de desarrollo, una manera sofisticada de decir un país subdesarrollado, pues bien, necesitaba ayudas de la Unión Europea y se pactó que hasta el 2014 iría recibiendo dinero, que aquí está señalado con estas columnas de color más clarito, y es lo que recibió por quinquenios. La suma de lo que recibió, que aquí ya veis que empieza a dejar de recibir, y que ahora ya en el 2014 había pactado que debería dejar de recibir completamente, y no obstante se ha tenido que prolongar porque no ha habido bastante. La suma de todo esto representan 131.000 millones de euros recibidos. ¿Para qué? Para ser el primer país líder en deuda, líder en paro, líder en fracaso escolar, líder en corrupción, líder en incumplimientos con Europa. Esto realmente es grave, señores. Que nos den un dinero para ayudarnos a crecer y que lo despilfarremos como hemos despilfarrado, pues la verdad es que es penoso. Pues en el mismo tiempo, resulta que Cataluña aportó, lo que aquí veis en estas barras de color más oscuro, en los mismos tiempos en que aportó Europa estas cantidades, Cataluña ha aportado al fondo del Estado español, precisamente el gap que veis de aquí a aquí, de retrocesión, está aquí en aumento. Es decir, que si dejamos de pagar aquí, esto seguirá subiendo, me faltará transparencia. En cualquier caso, la suma de lo que pagó Cataluña en concreto fueron 266.000 millones, es decir, prácticamente más del doble de lo que los 400 millones de europeos aportaron, lo aportaron 7,5 millones de ciudadanos de Cataluña. La suma de estas dos cifras escandalosas es de 400.000 millones de euros. Esto es una auténtica barbaridad. Y lo que pasa es que, claro, cuando a un país se le deja dinero para que pueda crecer, para que pueda hacer mejor las cosas, lo que hay que hacer es luego poder pedir responsabilidades de qué se ha hecho con este dinero. Europa se las puede pedir, Cataluña no se las puede pedir al Estado español. Bien, ¿qué pasó? Que se endeudaron de verdad. ¿En qué gastaron el dinero? En los yates, en los coches Ferrari, en las avionetas, en los chalets, en un superlujo innecesario que solamente enriquecía vilmente a unos pocos, como veremos claramente. Autopistas, ¿queréis que os diga que, por ejemplo, la autopista de Gerona en 8 años hicieron 8 kilómetros que van de Fornells a Cassà de la Selva, mientras en el mismo tiempo se hicieron 800 kilómetros que van de Gijón a Sevilla, que tiene un tráfico tremendo, como mínimo pasan 3 coches por hora. O sea, aquello es terrible. Pero claro, la salida hacia Francia, hacia Europa, 8 kilómetros en 8 años. Una desproporción bastante grande. Pero es que además estas infraestructuras son brutales. Alrededor de Madrid se han hecho en 20 años 800 kilómetros de autovías y autopistas, todas ellas en quiebra, porque no hay nadie que pase por la autopista teniendo una autovía gratis al lado. Por lo tanto, en este mismo tiempo en Cataluña, en Barcelona, se han hecho en 20 años 20 kilómetros de derivaciones. Se hicieron antes del 92, después ya no existimos. Pero es que, señores, 800 kilómetros alrededor de Madrid, pensar que la M30 costó 2,7 veces lo que cuesta el canal de Panamá, 37 kilómetros han valido más que 70 kilómetros del canal de Panamá atravesando los océanos. Por esto la misma empresa, SACIR, es la que ahora está con estas discusiones en Panamá, que no le quieren pagarnos fuera del presupuesto que estaba acostumbrado a cobrar en España. No tenía ningún problema. Aquí se hace un estudio, lo hacen asesores que cobran, evidentemente, del gobierno o de quien corresponda. Asesores que cobran mucho. Y dicen, por aquí pasarán tantos vehículos, por aquí pasará tanta circulación. Y luego los mismos que construyen, cuando ya han construido y se han beneficiado con la construcción, se les ofrece la concesión de esa autopista, de ese aeropuerto, de esa vía pública. Y luego, ¿qué pasa? Que como el estudio está mal hecho, tienen el derecho a ser compensados, el derecho de compensación, porque no se han alcanzado los mínimos que se decía allí. Por lo cual, el concesionario percibe la diferencia entre los 5.000 vehículos que tienen que pasar cada día y los 1.000 que pasan, esos 4.000 los paga el Estado. ¿Y el Estado quién es? ¿Quién es Hacienda? Hacienda somos todos, por tanto, lo pagamos todos y cada uno de nosotros. Esto es lo mismo con los trenes. Tenemos el AVE Toledo-Cuenca-Albacete con 9 pasajeros al día, costaba 18.000 euros diarios. Con este dinero se podía haber llevado a los pasajeros en limusina de su casa a trabajar y hubiera sido más barato. En cualquier caso, la construcción desbocada ha hecho que aquella famosa frase, no recuerdo bien si era de Aznar o de la antes partida quedó la Maleni, que decía que había que coser España con hilos de acero. Es decir, desde Barcelona solo se puede ir en AVE a Madrid. Pero desde Madrid se puede ir en AVE a toda España. Debe estar construyendo algunos que no van a poder terminar
porque no tiene ni sentido. Pero ellos siguen. Aeropuertos sin circulación de ningún tipo. 3 años hace que construyeron el de Castellón, el famoso aeropuerto del abuelo, supongo que recordaréis la frase, y ahora ha habido la desfachatez por parte de un político valenciano que ha dicho, hombre, es que la gente no lo entiende, hemos hecho un aeropuerto para que la gente se pueda pasear por él y saber lo que es un aeropuerto. No hace falta que vuele nadie en este aeropuerto. Esto se ha dicho. La realidad en el Estado español a nivel económico supera la ficción enormemente. Pero no es el único aeropuerto. El aeropuerto de Ciudad Real, señores, tiene la pista más larga de Europa, 4 kilómetros de pista de aterrizaje, la más larga de Europa, para una población que cabe toda en el Camp del Barça. Y costó 1.000 millones de euros. La Terminal 1 de Barcelona costó 1.271 millones. La desproporción está servida. Bien, no quiero alargarme, pero deciros también en edificios institucionales, el Palacio de la Señora Botella, el Ayuntamiento de Madrid. El ayuntamiento más endeudado de Europa se ha remodelado con 280 millones de presupuesto, y qué decir de la Ciudad de las Artes y las Ciencias de Valencia, que se está cayendo como se cayó la Expo de Sevilla, porque no hay quien lo pueda mantener. Y esto a los que tienen su corazoncito allí también les duele, porque que se hagan cosas que se pierdan, como lo de la isla de la Cartuja, que entrar allí es un cementerio y da pena lo que se ha hecho. Y es lo que está ocurriendo en otras partes. No voy a seguir en esto, pero lo que sí es cierto, y ahora os ruego que fijéis la atención, en que la deuda del Estado ha crecido, igual que las de empresas y particulares, precisamente ha crecido en el periodo de 2001 a 2008. Señores, ¿dónde estaba el milagro? El milagro estaba en endeudar al país, en endeudar a las empresas y en endeudar a los ciudadanos, que a través de las hipotecas se han tenido. Ibas a tener una hipoteca, te daban el 120% del valor tasado, que era superior al que valía. Con esto nos han metido la cuerda hasta el cuello. ¿Y ahora qué ha pasado? Que del 2001 al 2008 el crecimiento tan bestia de la deuda, cuando llega la crisis, ha tenido evidentemente que irse solucionando. El Estado ha tenido que asumir parte de la deuda de las empresas, ya no digo Bankia, por ejemplo, que ha sido asumida, y los particulares, ya lo veis, van pagando las hipotecas como pueden, sin reducir enormemente la deuda. Esto representa la enorme cifra de 3 billones de euros. Si tenemos en cuenta que el Producto Interior Bruto del Estado español es de 1 billón de euros, 3 billones de euros es una cifra que, según los especialistas, está claro que nadie va a poder pagar nunca, jamás. Pero hay que tener en cuenta que España ha tenido 13 quiebras y 10 suspensiones de pago en su historia reciente. Por lo tanto, estamos en la 24 situación parecida a las de hoy. Esto no tiene salida, es un círculo vicioso, como veréis en todo momento. ¿Pero por qué todo esto? ¿A quién beneficia este despilfarro? Pues, señores, que quede bien claro, siempre beneficia a las mismas empresas que son las concesionarias de todas estas obras públicas, que evidentemente se firman entre el poder político, que a su vez designa a los políticos, el poder económico designa a los poderes políticos que les conviene, les da igual que sea de derechas o de izquierdas, da igual PP que PSOE, PSOE que PP, porque al fin y al cabo aquí se mueve todo siempre en esta balanza, pero al fin y al cabo acaban firmando los boletines oficiales del Estado que dan lugar a estos presupuestos y a estos pagos bestiales de cifras que no se podrán acabar de pagar nunca en la vida, más que endeudando al pueblo español. Y estos señores tienen la desfachatez de sacarse fotos juntos, incluso con el príncipe la semana pasada, es decir, lo que llaman el lobby puente aéreo, porque al fin y al cabo no deja de ser las empresas como ACS de Florentino Pérez, o aquí tenemos al conde de Godó, al señor Lara, señores que están al frente de los medios de comunicación, el grupo Lara, el grupo Planeta. Estos son los que tienen el poder fáctico, el poder económico, y estos son los que están influyendo en la política del país. Estos y otros que evidentemente aquí ni están todos los que son, ni son todos los que están, pero sí que sabemos lo que son. La conclusión de toda esta explicación que he dado es que la realidad es que España no iba bien. Señores, no iba bien. Nos quisieron engañar y casi lo consiguieron. Es una simple ilusión temporal. Pero ¿cuál es la situación actual de España? No hablemos del pasado, hablemos del presente. Estos son asignaturas. ¿Cuántas aprueba España? Paro, 6 millones y pico de parados en España. Es una barbaridad absoluta. 400.000 empresas cerradas. 400.000 empresas cerradas en 2012. Ahora ya hay más. Más de 3 millones de casas en venta, señores.
cuando hay gente que se tira de un quinto piso o se ahorca, o como aquel matrimonio de Mallorca que se suicidaron juntos porque les iban a desahuciar al día siguiente, y ha tenido que salir la plataforma de afectados por la hipoteca para defender estas cosas, cuando hay 3 millones de casas en venta, y en Europa hay 10 millones de casas en venta, y Europa se está quejando de lo que hay, y nosotros tenemos el 30% de las viviendas que se han construido y no se han vendido en Europa. El 90% de las pequeñas y medianas empresas, que somos todos, autónomos, pequeñas empresas de menos de 10 y de menos de 50 trabajadores, representan el 99% del tejido empresarial de Cataluña. Nadie tiene crédito. 8,3% del déficit público del PIB. Esto no quiero ni seguir. No os quiero cansar con cifras propias quizá de otro momento que no es el que estamos ahora. Simplemente España suspende todas las asignaturas económicas que se pongan en estudio. Malgasto luego existo. Esta es la frase que define a este gobierno español, a estos gobiernos españoles, a este sistema, a esta idiosincrasia que se hereda de la época de los nobles, de la época de los cortesanos y que siguen las oligarquías financieras. ¿Cuáles son las consecuencias de todo esto? Pues muy claras, señores. Paro, miseria y emigración. De nuevo, emigración. Y vamos a ver cómo. Paro. Fijaros en qué límites de paro estamos. Hay paro en toda Europa, pero fijaros España en qué situación está. 27,16% en la fecha de esta estadística. Superior a Grecia, que debe ser intervenida. En este caso, quizá hay un decalaje de año, pero da igual. Superior a Grecia, superior a cualquier país. Líderes en paro. Cuando un país tiene más del 20% de su población en el paro, difícilmente puede sobresalir. Pobreza. Simplemente fijaros en los titulares de los periódicos y saber que España está con un 27% de riesgo de pobreza o de exclusión social. 1 de cada 4 niños de Cataluña, y no es mentira, no sabe si mañana podrá comer. No nos damos ni cuenta de lo que está ocurriendo con los comedores sociales. No nos damos cuenta de las ayudas que estamos haciendo entre todos para que esto pueda tirar adelante. Y luego paro, ¿qué deciros? Emigración, ¿qué deciros? En la década de los 60, la gente que se iba con el 20 Alemania Pepe, mis abuelos vinieron a principios del siglo pasado a construir el metro. Eran murcianos, de esos murcianos que luego representaron a todo el colectivo de inmigrantes. Los charneros fueron después. Primero eran los murcianos, aquellos que para hacer un murciano hacía falta bastante más mierda que para hacer un marciano, como se decía en algún chiste muy desagradable. Pero en cualquier caso, la inmigración vuelve ahora, y vuelve con que nuestros hijos, con sus carreras terminadas y con Samsonite, se tienen que ir a trabajar al extranjero por miserias, como estaba explicando Ana, y el 40% no volverán, porque conocerán chicas, porque tendrán oportunidades y porque no volverán los que son el futuro de este país. 2 emigraciones en 3 generaciones no las soporta nadie. El hecho de que tengamos tantos apellidos, como decía ella, ahora lo veremos, fijaros bien. Estos son los apellidos, los 24 apellidos de los que hablaba Ana. El número 24 es Vila, el primero. Todos los demás son de procedencia de Castilla, bueno, procedencia castellana, de procedencia de España. García, Martínez, López, si aquí en la sala no hay ninguno, me extrañaría, pero la verdad, si ahora os pidiera simplemente que cualquiera de vosotros que tenga padres, o ellos mismos, o abuelos, que se llamen así, que levante la mano, por favor. Solamente los que tengáis apellidos García, Martínez, López, Sánchez, Rodríguez, Fernández, Pérez, González, Gómez. Es normal que haya un porcentaje elevado porque es lo que realmente impera en este país. El primer apellido es este, por lo tanto, esta situación de migración, de 2 emigraciones en 3 generaciones, es muy dura. Bien, esta sí que es un resumen que creo que tenéis que ver. La deuda del Estado es elevada y va creciendo. El coste de los intereses de la deuda es altísimo, es el 18% del presupuesto del Estado, que es lo mismo que cuestan todos los funcionarios del Estado. Si a esto le sumamos que la población envejece, que esto aumenta el coste de las pensiones, vemos que estas dos mochilas impiden un crecimiento económico adecuado para que se pueda crear empleo. Al no poder crear empleo, creamos pobreza y emigración, que crea dependencia, tenemos que depender de los demás y por tanto aumentamos el déficit público y aumentando el déficit se aumenta la deuda. Y esta rueda del infortunio, no de la fortuna, es la que nos va a llevar a un colapso, es lo que dice que un motor se gripa, pues este es el motor de España. Se está gripando. España ha quebrado tantas veces, ya lo he dicho antes, esta es la 24. Bien, por un poco cortar el mal estado. Vamos a ver simplemente cuál es la realidad económica de Cataluña hoy. Y primero tenemos que empezar por ver la realidad, digamos, de está siendo una autonomía, que es lo que somos, del Estado español.
nosotros tenemos un déficit calculado ya en 16.543 millones. No voy a entrar ahora en discusión sobre el sistema de las balanzas fiscales, el monetario, el flujo beneficio, todas esas discusiones que según a quien se encargan los estudios se explican de una o de otra manera. En cualquiera de los casos, todos los economistas coinciden en decir, y con esto veis de la Sala Martín cuando explica lo de la tarjeta Visa, que no se trata solo de calcular la deuda que tenemos directamente, sino la deuda que tenemos, perdón, el déficit que tenemos, sino calcularlo también con la deuda que tenemos. Y esta es la que se llama el sistema de flujo monetario. Estos son 16.500 millones que representan, dividido por los días del año, 45,3 millones de euros cada día. Como decía Ana, 7.600 millones de pesetas que se van cada día de Barcelona a Madrid, descarga en Madrid el tren vacío, vuelve a Barcelona todos los días del año, y aquí no hay festivos, fiestas de guardar, ni Navidad ni Reyes. Aquí son todos los días del año. Esto es una sangría que no la puede soportar nadie. ¿Esto qué es lo que ocurre? Pues que cuando un país no tiene dinero, tiene necesidad, como una familia, cuando no llega hay que recortar. Y aquí nos vemos, y yo no soy votante de Convergencia, ni estoy de acuerdo con un gobierno que tenga que recortar, ni entro en absoluto en cuestiones de este tipo. Lo que pregunto es, ¿qué gobierno puede dirigir un país sin hacer recortes cuando resulta que a él le recortan 16.500 millones cada año? No tiene más remedio que recortar por algún punto. ¿Y por dónde recorta? Por los sueldos de los políticos. Debe ser muy importante a nivel testimonial. Pero la realidad es que las transferencias del Estado están en bienestar social, en universidades, en salud y en educación. Y aquí es donde se tiene que recortar porque no hay manera, porque no llegamos. Pero fijaros bien, 320 millones de recortes de sueldos, con 7 días que no hubiéramos tenido expolio, no hubiera habido ningún recorte. En sanidad, con 14 días sin ningún expolio, no hubiéramos tenido ningún recorte, en absoluto. Por tanto, señores, esto simplemente es darnos cuenta de que el día que no tengamos este expolio, podremos perfectamente vivir sin necesidad de hacer ningún recorte y además pudiendo hacer inversiones que ahora no podemos hacer. Voy a hacer un minuto de paro para deciros que aquí tenemos una lista que para aquel que quiera recibir informaciones del Cercle Català de Negocios periódicamente, la vamos a pasar entre vosotros, os la pasáis, y el que quiera recibir información se puede apuntar aquí su nombre y su correo electrónico y se la haremos llegar, como ya lo hacemos con 10.000 de nuestros seguidores. Bien, pero ¿quién es Cataluña hoy? Vamos a verlo rápidamente. Cataluña tiene 32.000 kilómetros cuadrados. Alguien dice que es un país pequeño, concretamente el secretario general del Partido Socialista decía que un país pequeño es forzosamente un país pobre. 7,5 millones de habitantes, es un país pequeño. La casualidad es que 32.000 kilómetros, 7,5 millones, es exactamente las mismas cifras que en Suiza. Un país pobrísimo, desgraciadets, subsaharaui, subdesarrollados. Hay quien dice que se cambiaría por Suiza. Yo no, porque yo tengo mar. Cataluña tiene mar y Suiza no. Un PIB, un producto de 200.000 millones, está más que bien. Somos la 9ª fuerza monetaria dentro de Europa. 28.000 euros por habitante de PIB. Esto es una barbaridad, como veréis en todo momento. Es, como decía Ana, uno de los países más ricos. 611.000 empresas había en el 2012, ahora quedan menos, y una cantidad de exportaciones tremenda que representa el 59% de lo que hacemos en Cataluña se vende fuera de los límites de Cataluña, incluido España, evidentemente. Pero el 59% de lo que hacemos se vende fuera de aquí. Por tanto, la capacidad exportadora demuestra que somos muy competitivos. Bien, fijaros Cataluña dónde está en dimensión. Parecida a Suiza, pero superior a Dinamarca, Holanda o Bélgica. En cuanto a habitantes, somos como Suiza y superior a Dinamarca, Finlandia, Noruega, Irlanda, países desgraciaditos. Todos ellos pobres de necesidad. Lo veis, ¿no? La afirmación absoluta, como cuando la señora Camacho me dice que hay que traducir los apellidos al catalán, tendrá que llamarse Bosmasca. Bueno, cuando la señora Camacho afirma que no cobraremos pensiones y cuando el señor Navarro afirma que será un país pobre, lo que yo les pido es que por favor lo justifiquen con algo, lo digan, aporten algún estudio, ninguno, en absoluto. La Cataluña Estado, hoy, con cifras estudiadas por el Eurostat, que es un indicador europeo, Cataluña Estado, con las cifras de hoy, sería el 4º país más rico de Europa. Curiosamente, los más ricos son Noruega y Suiza, después viene Holanda, Cataluña y Austria. Pero es que Noruega y Suiza ni siquiera están en la Unión Europea. Tanto problema que tenemos con la Unión Europea. No están en la Unión Europea y son de los más ricos. Y luego tenéis
que Holanda, Cataluña y Austria están al mismo nivel. Y Holanda tiene una ventaja, es que allí le llegan todos los transportes que vienen del Asia, como veréis después, que ahora se quedarán en Cataluña cuando tengamos nuestra red ferroviaria propia. ¿Qué futuro le espera a Cataluña? Pues mirad, pagados todos los recortes, no hay que hablar más de ello. Hacer nuevos centros educativos, hospitales, lo que queramos. Estas inversiones, con pocos días que utilicemos de nuestro déficit fiscal, lo podremos hacer. Pero es que además, esto es lo que os quería explicar. Toda la mayoría de los productos del mundo, de las mercancías del mundo, hoy la fábrica del mundo está en Asia, en China, en la India, en toda aquella zona se fabrica muchísimo, y esto que se fabrica aquí viene por el canal de Suez, viene hasta aquí, y como se ven obligados a ir, hasta Holanda, tienen que dar la vuelta a toda la península ibérica y a toda Francia, y descargar allí, porque allí sí que hay una red ferroviaria de 9 vías dobles que salen del puerto, y este ir y venir de los barcos lo que hace también es que Europa pueda exportar a través de esta línea hacia los países asiáticos. Muy bien, ¿por qué tiene que hacer esto? Pues porque no estamos nosotros, porque no tenemos un Estado propio que haya podido decidir sus infraestructuras. ¿Cómo es posible que se decidan infraestructuras como hacer aves para coser España entera, cuando en realidad no viaja nadie en los trenes y todavía están haciendo proyectos para hacer más? Y en cambio no se piensa en hacer el corredor del Mediterráneo que Europa ha pedido, que quiere una comunicación entre Estocolmo y Marruecos a través del corredor del Mediterráneo, y no se invierte aquí. Pues muy bien, el día que seamos nosotros un Estado propio, podremos tomar nuestras decisiones y, por ejemplo, nuestra red ferroviaria será la principal puerta logística de Europa de entrada de mercancías. Porque toda esta red que vamos a construir en la zona que nos corresponde, los barcos ya no darán 3 días de vuelta a estas penínsulas, vendrán a descargar a Cataluña, con lo cual aquí lo que haremos es montar las piezas que vengan desmontadas. Un coche, por ejemplo, puede venir de China desmontado, aquí se montará y se venderá en Europa. Aquí habrá industria de transformación para poder que todo esto no solo transportarlo, sino transformarlo y hacer crecer todo este tejido empresarial, industrial nuestro, que nos permitirá ser un gran clúster y exportar nuestro cava y nuestras butifarras de Vic. Y todo lo que convenga de nuestros productos de aquí, catalanes y también españoles, se podrán ir desde aquí porque tendremos un puerto como Dios manda, porque tendremos una red ferroviaria como Dios manda y porque habremos hecho también que este país, esta ciudad, Barcelona, esta encantadora ciudad en la que hoy estamos, que además es una ciudad que en el mundo gusta, que la marca Barcelona existe, que hasta ahora solo existía la marca España, que ahora empieza a ser algo peyorativo más bien, y la marca Barcelona. A partir de la vía catalana existe también la marca Cataluña, gracias a Dios, ya llegó, pero es que Barcelona sigue siendo ciudad de ferias y congresos. Y por tanto, el día que podamos tener nuestro hub logístico, nuestra capacidad de hacer vuelos intercontinentales, que hoy solo hacemos el 20% de los vuelos intercontinentales que salen de la península, y el día que podamos hacer esta expansión, todo el negocio que podremos recibir y todas las multinacionales que van a poder venir aquí van realmente a enriquecer de nuevo este país. Vamos a convertirnos en lo que fuimos en la Edad Media, los reyes de la Mediterránea, porque somos comerciantes. Aquí no seremos los reyes del mundo, no lo pretendo, pero seguiremos siendo comerciantes. La independencia de Cataluña puede ser beneficiosa para España también. Puede ser el dinamizador de un cambio de modelo económico que necesitan hacer, porque como sigan así, no van a salir nunca. Tienen que hacer un cambio de modelo político y económico. Tienen que acabar con los políticos corruptos, con este sistema oligárquico que al final les abandonará a ellos, porque como la oligarquía lo que hace es estar donde hay negocio, cuando vean que no hay negocio se irán. Se irán y se quedarán donde haya negocio, que es aquí. Por tanto, no hay que tener ningún miedo en que el señor Lara diga que se va a llevar la editorial Planeta a Cuenca. Que se la lleve donde quiera, porque además dijo que se hará siempre y cuando el idioma castellano no sea oficial en Cataluña, lo cual es una auténtica barbaridad. Pero esos son los términos en los que lo dijo, pero en cualquier caso nos da igual. España tiene que hacer un cambio de modelo económico y esta competencia con Cataluña le puede impulsar la economía. Es muy bueno cuando uno corre tener un corredor al lado para que corra con él para llegar más lejos. Un ciclista para aumentar su marca tiene que tener a alguien que vaya chupando rueda, que se llama. Aquí el Barça y el Madrid pueden competir porque son dos de los mejores equipos de Europa. En cambio, si no existiera el Barça, o mejor dicho, si el Madrid decidiera la alineación del Barça, los fichajes del Barça y todo lo que tiene que hacer el Barça no hubiera ganado ninguna copa. En cambio, el Madrid ha tenido que llegar a hacer 100 puntos después de 100 años de existencia o más. Ahora ha conseguido 100 puntos. ¿Por qué? Porque ha luchado contra el mejor Barça de la historia, el de Guardiola. Y después de esto, el Barça consiguió 100 puntos porque luchaba contra el mejor Madrid de la historia. La competitividad es buena, señores.
España podrá aprovechar estas infraestructuras que hemos dicho que haremos, porque al fin y al cabo están en el mismo territorio, en la península, y podrán utilizar todo aquello que ellos no nos han querido hacer, lo haremos para que lo utilicen ellos cuando quieran. Y luego la fortaleza económica de Cataluña ayudará a la economía española, porque aquí evidentemente podrá producirse de nuevo, pues que aquí se venga porque haya riqueza y quieran trabajar en otro sitio, o podremos invertir los industriales y los empresarios catalanes que en lugar de invertir en los países emergentes, en Brasil, en la India o por ahí, en la China, nos quedaremos aquí, invertiremos por ejemplo en Extremadura o en Andalucía o en Castilla, donde ellos no lo han hecho. Con este dinero que nos hemos estado pasando, lo que haremos será utilizarlo para ayudarles, para crear industrias, para crear trabajo, para crear todo aquello que será beneficio para el país nuestro y el otro también. Aquí os muestro simplemente la diferencia que hay entre las dos Cataluñas, la Cataluña autonómica y la Cataluña como Estado europeo. Supongo que queda bien claro cuál es la diferencia, ¿no? ¿No la veis? No me digáis que no la veis, porque si no la veis que no sabéis leer, porque la diferencia está escrita. Cataluña podrá asumir su propia identidad tomando las decisiones que hoy no puede tomar. Pasa que os habíais pensado que iba a dibujar aquí la muralla aquella que nos pondrán para pagar aranceles, una muralla china, muy alta, ¿eh? No, pues no. Lo que sí que dicen es que los aragoneses están contentos porque cuando se separe Cataluña tendrán mar. También nos quieren hacer creer esto, ¿eh? Hay quien dice que saldremos del sistema solar, pues que a decir no viene de aquí. Claro, Cataluña tiene que ser un bicho raro. Perdón, Cataluña no es nada de todo esto, y lo que sí que es cierto es que ahora solo nos quedan dos opciones: el Estado propio y la prosperidad, o si seguimos en este barco que se hunde, hundirnos con este barco porque no tiene otro remedio. Yo creo que el único miedo que podemos tener hoy es seguir en el Estado español. Si seguimos en el Estado español, lo tenemos muy crudo. Si salimos, tomamos nuestro propio barco, con nuestro propio motor, y vamos a donde queramos nosotros, seguro que hay otro futuro. Y voy a terminar simplemente con un recuerdo para alguien con el que yo tengo un especial cariño, que es este señor. Paco Candelo, cuando yo tenía 16 años le conocí. Yo lo conocí con 16, 17 años, entonces era Boy Scout de Cataluña y me iba a las barracas de Montjuïc, porque había barracas, para hacer allí servicios sociales con aquella gente, entre los que estaba él, que vivía allí, cerca, en el Polvorín. Pues bien, este señor en el año 63, hace ahora 50 años, escribió algo que para mí era predecir un futuro en el que estamos viendo hoy y aquí. Y os lo voy a leer. En mi otra lengua, el catalán, que tampoco está prohibida y por tanto me puedo expresar en la que me dé la gana, porque tengo la ventaja que haber nascut bilingüe, puc canviar de lengua, puedo cambiar de lengua cuando me dé la gana y mi cerebro funciona exactamente igual que se cambia de lengua. Deixeu-m'ho llegir, encara que m'hagués agradat més que ho llegís la Montserrat, però en qualsevol cas ho faré jo. Bé podria ser que en el curs de les dues generacions venideres la catalanitat passés a mans d'aquests altres catalans, d'aquesta terra forta, noble i renovadora que és Catalunya, dimana una saba tremenda de llibertat i alhora una formidable atracció que es torna fanàtica afecció envers ella. Aquests altres catalans, ben polits ja exteriorment, alletats pel país, es veuran cridats a una curiosa tasca: la revalorització de la novíssima Catalunya. I Catalunya s'haurà salvat un cop més. Moltes gràcies. Jordi, presenta tu hablar. Ho fas molt bé. Presentar a Montserrat Carulla es casi una osadía por mi parte. Simplemente voy a decir una cosa. Tuve la ocasión de conocer a Montserrat Carulla en una de estos actos que hacemos por ahí. La conocí en Arenys de Munt, un acto hecho para catalanistas convencidos independentistas, de los que están en la cresta de la ola, que quisieran la independencia fuera antes de ayer. Y ella me decía, cuando volvimos a Barcelona en coche, me dijo: Jordi, no tengo que seguir hablando a gente que está convencida.
Yo lo que quiero es hablar en castellano, mi otra lengua, una lengua en la que me he expresado tanto tiempo, trabajando, como todos sabéis, que trabajó muchísimos años en Televisión Española, haciendo un teatro en blanco y negro, que lo veíamos con pasión, porque era lo único que podíamos ver, con una gran interpretación. No tengo por qué deciros el nivel de actriz que representa, el seguimiento que muchos hacéis hoy aquí de La Riera, por ejemplo, o de otras muchas cosas que son, hoy yo diría que esto es una anécdota en su vida, porque a la edad que tiene y con el mérito que tiene, trabajar como trabaja todavía, tener el cerebro límpido, clarísimo como tiene, me parece un lujo. Me parece también un lujo, y quiero decirlo, que su hija, la actriz Vicky Peña, haya hecho una película tan extraordinaria como Un Baraná a Ginebra, que es la historia de Marcelo Dureda, que estudió en profundidad, que la analizó en profundidad y que lamento mucho decir que no se haya podido obtener el Gaudí que hubiera merecido, porque es una actriz extraordinaria, herencia nacional. Yo creo que la emoción me embarga, porque no puedo hacer de otro modo, lo siento, pero yo también tengo un corazoncito, sobre todo me embarga cuando sé que la voy a volver a oír hablar y que va a expresaros lo que ella quiera y también a leeros algún poema. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Yo os hablaré en castellano. A mí no me pesa hablar en castellano. Soy bilingüe. Hablo en catalán porque es el idioma de mi madre, de mi padre, de mis abuelos, de todos mis antepasados.